Bienvenidos todos, todas, todes a este panel que específicamente es un espacio que la Universidad de Palermo hace muchos años siempre nos brinda a nuestra asociación. Nosotros somos ADEA. ADEA es la Asociación de Diseñadores Escénicos de Argentina. Es básicamente una asociación civil que nuclea iluminadores, vestuaristas, escenógrafes, diseñadores de video escénico, es decir, todos los integrantes de, de la estructura, el pensamiento y el diseño visual en cualquier tipo de espectáculos, escenarios, el orden teatral. Así que desde ya, primero que nada, en nombre de ADEA, en nombre de la asociación, agradecer a la universidad, como siempre, la gentileza de invitarnos año a año a, a participar del Congreso Tendencia. Yo en lo particular, hace muchos años que también participo de distintos lugares y esta vez me tocó este rol de estar coordinando este espacio. Así que con los colegas estuvimos pensando un poco cuál era la temática que podíamos abordar y nos parecía muy interesante encararla desde el lugar de la docencia y de cuál es el rol de los docentes, el rol de los profes, de las distintas especialidades que tenemos dentro de ADEA y específicamente en la misma universidad y en los distintos espacios, cuáles fueron las cosas que han cambiado con el último contexto, cómo repensarnos y siempre tratando de tener una mirada que aporte novedades y que aporte algún entendimiento y alguna idea interesante desde el debate. Para eso estuvimos convocando a estos 4 socios y socias de ADEA, Marcelo Valiente, Alejandra Vilar, Cecilia Gómez García y Gonzalo Córdoba. De a poquito yo les voy a ir contando un poco más quiénes son cada uno de ellos para saber bien quién está hablando. Pero básicamente lo que nos vamos a plantear, la idea de la charla de hoy, es plantear un poco cómo vemos la educación, tanto la formal como la informal, en nuestras especificidades hoy en la Argentina, si hay distintos tipos de enseñanzas, qué ha sucedido con la pandemia y cómo nos hemos tenido que adaptar y cuáles han sido las fortalezas que han surgido de ahí y cuáles las problemáticas que fuimos encontrando y ver cuál es el aporte que nuestra asociación específicamente puede hacer a la capacitación, a la docencia. Así que para ello voy a invitar a nuestros oradores del día. El primero que voy a invitar a charlar sobre esto es a mi querido compañero Marcelo Valiente. No voy a decir desde hace cuántos años que es escenógrafo, porque son más de lo que podemos contar con los dedos, pero vamos a decir que consta de una amplia experiencia, también obviamente desde el teatro off, el alternativo, el oficial, el comercial, ha pasado por todas las instancias de escenografía, pero además, lo más interesante y por lo cual hemos decidido convocarlo para este panel, es que es el coordinador de la Tecnicatura Superior de Escenografía en la EMAD, la Escuela Metropolitana de Artes Dramáticas de Buenos Aires. Entonces, desde su rol docente, eh, creo que tiene una mirada muy interesante. Antes de darte la palabra, Marcelo, quiero recordarles a los participantes que durante la charla, si tienen preguntas, las pueden ir volcando en el chat, así después nos organizamos y podemos contestar o podemos debatir con los participantes. Gracias a todos, Marcelo, todo tuyo, ¿cómo te va? ¿Te abrís el micrófono, por favor? Así va a Ahí, ser. mejor, mucho mejor. Gracias, Ernesto. Bueno, antes que nada, saludarles a todos. Pero aclarar una vez más, sí, sobre las preguntas. Cuando tengan preguntas, yo prefiero no ir chequeando todo el tiempo el chat, así que vos me dirás, Ernesto, si te parece que hay una pregunta in situ sobre la marcha que vale la pena, digamos, incorporar, como a veces son oportunas, y bueno, prefiero ese mecanismo. Bueno, sí, lo interesante y lo que me lleva a agradecerle tanto a UP como a DEA, de la perspectiva de estar presente justo en un panel que analiza
la situación de la educación, de la formación de diseñadores escénicos o de diseñadoras que además están cruzadas en esta época por muchas circunstancias de transformación que no son las más evidentes muchas veces. O sea, tendemos ahora a decir, bueno, la incidencia de la crisis de la pandemia de estos 2 últimos años pareció convertirse en el centro de todas consideraciones sobre readaptaciones, y sin embargo, nosotros por lo menos desde el rol docente digamos, y de gestión, de coordinación de una carrera específicamente sobre el campo de la formación de vestuaristas y escenógrafos, específicamente hemos encontrado ya necesidades y circunstancias, tendencias inevitables al cambio y a la reflexión sobre lo que es enseñar diseño escenográfico desde antes de estos 2 últimos años. O sea, el cambio se viene presentando como un requerimiento en muchos campos de la formación del diseño, porque cambia la sociedad, es obvio. Y nosotros trabajamos dentro del ámbito del mercado del espectáculo, por decirlo de alguna manera, de la creación audiovisual, por decirlo de otra forma, pero que son obviamente sensibles a las transformaciones de la sociedad. Esas demandas van desde lo más pragmático a lo más analítico y no pueden dejar de incidir en las características de las distintas carreras, porque no somos una sola carrera, existen incluso distintos ámbitos de formación sobre el diseño del espacio escénico. De hecho, UP es uno de ellos. Y eso determina también improntas, criterios. Me gustaría poder hablar un poquito básicamente de los criterios que inspiran el horizonte formativo que percibimos y que queremos generar desde EMAD, que no postula ser uno de los primeros cambios, justamente me parece que es no postular una forma de generar diseñadores escénicos, sino la forma principal es tal vez interpretar qué demanda tiene una persona que acude a la formación escénica y a la formación del diseño escénico en esta época, en nuestros países, digo porque somos una región también, con similitudes y diferencias, y no solamente somos una ciudad como Buenos Aires, toda la Argentina tiene también características variables sobre las posibilidades que significa la actividad del diseño escénico y también lo que implica la atracción, digamos, el incentivo, la variedad de incentivos. Es decir, por un lado, podríamos, y es lo que estamos haciendo desde EMAD en estos momentos, es dividir en 2 ejes en general todo análisis sobre transformaciones posibles, porque por un lado hay que tener en cuenta inevitablemente al estudiante, a quien está en formación, al aspirante, tal vez me gustaría más decirlo, porque tiene que ver con las aspiraciones, aunque ya sea estudiante, aunque haya ingresado, aunque retome el estudio, en sí lo que estamos hablando son de aspiraciones, y esas aspiraciones son distintas en la gente, no tenemos una sola persona, una sola tipología de diseñador escénico, ni de conceptos sobre el diseño escénico buscado, lo cual significa justamente que haya una selección que hagan los aspirantes, que a veces les tiende a determinar el interés por incorporarse a la EMAD, pero otras veces le puede pasar por la Universidad de Palermo o por la UNA, o por El Salvador, o por el Tandil, es decir, son ámbitos que ofrecen de alguna manera, tal vez sea lo más interesante, diferencias en los enfoques, hablando siempre de los problemas del escenario, o de los escenarios, pero al mismo tiempo desde digamos, distintos énfasis, podríamos decir. A veces parece que todos hablamos de lo mismo, bueno, la formación, lo técnico, lo analítico, el lugar de lo analítico, el valor de la historia, del espacio, de los espacios escénicos, del diseño, etcétera, de las posibilidades, las envergaduras que abren camino a través de los análisis teóricos, el campo teórico más abarcativo, la semiótica, las nuevas formas de, digamos, entender la creación en sí, y sin embargo,
cada uno va a tener una vertiente, y esa vertiente me parece que es la que determina el interés del aspirante. Eso es por un lado. Y por otro lado, objetivamente, al margen de toda tipología de aspirante coyuntural, estamos sí percibiendo que el espacio escénico también se transforma como demanda. Es decir, no estamos hablando solamente de escenarios, porque, por ejemplo, en EMAD sí percibimos, y creo que nos pasan muchas carreras, digamos todas del diseño, percibimos una mochila, sobre todo en el Río de la Plata, ¿no? Que es una vieja mochila que es hablar del espacio escénico en tanto espacio teatral. Es decir, hablamos de teatro. La gente se le dice incluso al postulante o al estudiante, bueno, que tiene que incursionar en el teatro, que es un aspecto del teatro. Y eso es cierto. O sea, es inevitable. Cuando hablamos de escenografía lo estamos pegando, uniendo al teatro mismo, a la actividad teatral. Tanto es así que cuando la escenografía comienza a incursionar en otras plataformas, en otras formas, como el cine, por ejemplo, o las plataformas audiovisuales, cambia hasta su nombre. Porque si bien es cierto que existen los escenógrafos y escenógrafas en cine y si figuran en la ficha, en realidad el diseño escénico en cine y en audiovisuales deviene al término diseño de producción, digo, es decir, dirección de arte. Es decir, rápidamente nos deshacemos de esa palabra del siglo XVI, de dibujo del escenario. Bueno, yo creo que como posibilidad, tampoco la intención es como dar toda una locución inicial, porque la idea es ir mechando las opiniones de todos los demás, pero me interesaría que pudiéramos, digamos, por ahí focalizar sobre esas distintas, o esos dos ejes, porque ya las instituciones no se pueden pensar solas como sus propias prerrogativas formativas sin tener en cuenta la transformación que se está produciendo en el sujeto. Post pandemia, ante pandemia, porque tendrá que ver con los campos laborales y con los campos formativos, con lo que arrastre la persona en formación que venga desde su propia educación anterior y las perspectivas y horizontes incluso laborales que impliquen la realidad del campo de este arte, por así decirlo. Bueno, es casi Clarísimo, una forma de esta completa. introducción. No, está muy bien y completamente un poco marcar también esa idea que es tan vieja como la docencia misma, esa definición de si es el estudiante el que se tiene que acomodar a la propuesta de la casa de estudios o al revés, si la casa de estudios tiene que tener presente cuál es el contexto sociocultural, de coyuntura, de estrategia y adaptarse a la coyuntura social. Y quiero invitar justamente en base a esto a segunda de las oradoras que tenemos presentes aquí. Te presento a Alejandra Vilar, también es escenógrafa, amplia trayectoria, ha estudiado entre otros con Guillermo de la Torre, es socia de ADEA, por supuesto, trabaja como jefe de escenografía en el Teatro Auditorium de Mar del Plata y en su trayectoria docente ella participa y es profesora desde hace muchísimo tiempo también en la Escuela de Artes Visuales Malarro, también allá de Mar del Plata, si no me equivoco. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Sí, la Escuela de Artes Visuales Martín Malarro es una escuela de formación terciaria oficial, depende de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, y es dentro de la provincia de Buenos Aires uno de los, bueno, son únicamente dos lugares donde se puede estudiar en Bahía Blanca y en la Escuela Martín Malarro la carrera de escenografía. Y basándonos un poco en esto que planteaba Marcelo, a nosotros también este cambio de paradigmas y esta mirada diferente de los alumnos nos hizo reformular la carrera a partir de este año. Estamos en una reformulación completa del plan de estudios, tratando de buscar bien cómo dirigirlo, porque bueno, nosotros formamos diseñadores. Cuando baja la propuesta académica del ministerio, había dos líneas, diseñadores escénicos o realizadores escénicos. En la Universidad de Bahía Blanca se estudian las dos y nosotros nos quedamos como escuela de diseño con la elección del diseño escenográfico. Bueno, ahora estamos reformulando nuestra carrera,
de una manera bastante ambiciosa, y vamos a formular, o digamos, en este recambio de planes de estudio, que no es tan fácil, el plan de estudio es el mismo, pero sigue contenidos, nos vamos a dedicar a formar diseñadores de espacios tridimensionales espectaculares. Somos muy ambiciosos. Queremos abarcar todo lo que es medios audiovisuales. Esto fue bastante escuchando a los alumnos, o sea que en este caso la escuela sigue el pedido del alumnado. Los alumnos nos piden sí o sí trabajar en medios audiovisuales. En nuestra escuela, entre las 7 carreras, está también la carrera de realizador en medios audiovisuales, y el nexo entre ambas carreras también nos llevó bastante a salirnos del formato teatral, digamos. No es que lo vamos a dejar de lado, yo soy netamente escenógrafa teatral, pero bueno, también he hecho dirección de arte, y esto nos hace que nosotros veamos que tenemos que abarcar de una manera diferente, que no es suficiente para los alumnos ocuparnos exclusivamente de lo teatral, que también en nuestra ciudad hay mucho trabajo audiovisual y de cine, hay mucha movida teatral, ¿eh? Pero digo, esto también les va a dar a ellos una salida laboral y una posibilidad de profesionalizarse mayor a la que tendríamos exclusivamente con lo teatral. Pero nosotros, como es nuestra impronta desde ADEA, formamos diseñadores, absolutamente, no formamos realizadores. Y quizás un poquito lo que hablamos con los alumnos siempre es, si tenés los contenidos de diseñar y todo lo conceptual que esto abarca, más todo lo técnico que también se debe incluir, podés llegar a realizar. Si simplemente te formáramos como realizadores, es muy difícil que puedas llegar a lo conceptual y a diseñar. Es un poquito nuestro eslogan como carrera y como formación. Estos años nos cambiaron mucho. No vamos a hablar de lo anecdótico de la pandemia, digamos que la pandemia marcó un antes y un después. Se generaron ciertas diferencias en cuanto a quién tenía o no tenía conectividad. Al estar en una escuela pública eso nos trasvasó bastante, porque nos encontrábamos con el hecho de alumnos que no tenían ningún acceso a la conectividad, y quizás trabajar a través de nuestros classrooms, que por suerte teníamos ya 2 años previos a la pandemia de capacitación en clases virtuales, cosa que nos ayudó muchísimo, porque a partir del momento del inicio de la pandemia todos estábamos activando nuestros classrooms a la semana siguiente, pero bueno, nos encontramos con esta situación. Esto, como yo digo, analizando un poco qué nos pasó con la pandemia y cómo nos modificó en cuanto a lo pedagógico y en la parte de formación, creo que una de las grandes ausencias que trajo la pandemia fue la falta de grupalidad y de pertenencia, ¿no? Nuestro trabajo, como hablamos siempre, es trabajo grupal, no es un trabajo individual. Aunque seamos diseñadores como individuo, trabajamos siempre para un grupo, para un equipo. Tenemos un equipo creativo donde estemos nosotros insertados, ya sea como escenógrafos, como vestuaristas o en los diferentes roles. Esto nos faltó, fue lo que nos faltó de la pandemia. Y otra cosa que nos costó bastante con la pandemia fue lograr la pertenencia, porque uno pertenece, ¿no? Uno pertenece. Nosotros pertenecemos a DEA, de hecho sí estamos acá como equipo, como grupo, pertenecemos a la institución donde trabajamos, los alumnos pertenecen a la institución donde deciden formarse. Eso fue lo más difícil de poder mantener y vincular en pandemia. Y lo que nos dejó como positivo, tratando de no ponernos en lo anecdótico, que todo el mundo puede hacer un comentario similar, es que logramos generar una conexión entre muchos que no hubiéramos podido hacer. Se generaron, por ejemplo, desde nuestra escuela 2 años de jornadas de escenografía. En la primera estuvieron invitados Marcelo y Ceci, que están acá presentes, cada uno en su disciplina, escenografía y vestuario. De hecho, pudimos darnos el lujo de tenerlos a ellos y a otros profesionales más por estar en pandemia, porque todo era virtual, porque el Meet, porque el Zoom y el Meet sumó a esto. De hecho, yo estoy en Mar del Plata y estoy acá con ustedes como si estuviera en Buenos Aires desde lo presencial. Creo que eso es un poco lo que nos dejó de positivo, ¿no? Este estar al lado del otro aunque estemos tan lejos,
que sobre todo a todos los del interior nos pasa, formamos parte. Yo soy de Buenos Aires, pero estoy acá hace 21 años ya, entonces soy marplatense a full, pero sí, seguimos conectados y en el nexo con el otro. Y esto para los alumnos también fue muy importante, porque les generó a ellos la posibilidad de sentirse un par con los demás, de formar parte y llegar a estar compartiendo un classroom o una clase o una presentación, una jornada con profesionales de primerísima línea que quizás no hubiera podido acercarse nunca. Eso para nosotros fue muy positivo. Hoy, volviendo a dar clases presenciales, en Provincia de Buenos Aires no tuvimos clases presenciales todo 2020 y hasta septiembre de 2021, nos encontramos con ciertas diferencias, sobre todo en esto que yo comentaba recién, ¿no? La pertenencia de los alumnos, quienes empezaron su formación 2020-2021, empiezan en su tercer año de formación entrando por primera vez a la escuela. Esto es importante, entonces hay que trabajar mucho, hay que generar mucha dinámica, hay que poner mucho énfasis en esto, ¿no? En la grupalidad, en que lo nuestro sí, sí o sí siempre es colectivo, cosa que costó bastante comprender desde lo individual de estar todos en casa simplemente frente a una compu o a un celular, que era el caso de muchos alumnos, solo tenían un celular para poder cursar. Y entonces ahora el trabajo nuestro no me gusta decir educadores, me parece una palabra, no me gusta el término a mí, sino como acompañantes de esos procesos de formación, es tratar de generar en ellos esto, ¿no? La grupalidad, la pertenencia y por sobre todo el amor al diseño. Lo nuestro es diseño desde todos los lugares, nos dediquemos a una o a otra de las disciplinas, trabajar con esto y poner nuestra mayor capacidad en este lugar donde los roles para mí siempre son intercambiables. Yo aprendí muchísimo de mis alumnos en pandemia. Si bien yo manejaba compu, programas de Classroom y todo lo demás, ellos me enseñaron enormemente y yo quizás desde el otro lado pude acompañar procesos también, ¿no? Como que fue una dualidad absoluta, sabían 1000 veces más que lo que yo podía entender de esto, y eso me parece que nos lleva por un camino que hay que mantener. Creo que de esta pandemia nos deja una bimodalidad instalada que tendríamos que defender. La bimodalidad nos permitió el recurso a la mano de todos, no necesitábamos comprar el material teórico, no necesitábamos imprimir en la fotocopiadora de la escuela fortunas de nada, hoy todo estaba en PDF, todos lo tienen descargado de alguna manera o subido a una nube. Parece que esas son las ventajas que nos dejó este tiempo tan complejo que estamos saliendo y estamos dejando de transitar ahora. Pero bueno, en principio eso. El estar. Totalmente. ¿Eh? Nada, que estaba apoyando lo que decías un poco, Claro, eh, tener este momento de inflexión, creo que es el momento ideal para recapitular y para entender qué salió de bueno y qué sumamos de nuevo, y aunque estemos volviendo a prácticas presenciales o a ciertos estilos que antes, en los que antes nos sentíamos cómodos y trabajábamos, no caminar hacia atrás, no perder todo aquello que se adquirió, todas esas herramientas pedagógicas que se fueron incorporando y sumarlas. Eh, es el momento de darnos cuenta también cuántas cosas que hacíamos sin pensar, sin reflexionar, que las hacíamos porque era así, porque nos las habían transmitido de esa manera, porque era la forma de dar clases, y ya sabíamos en la educación que era un formato vetusto, que era un formato que estaba en crisis, que lo teníamos que revisar. Bueno, tal vez esta pandemia nos apresuró un poco, incluso a muchos que se resistían a ciertos cambios, los puso en la situación incómoda de tener que adaptarse indefectiblemente, pero bueno, este momento en el que estamos volviendo, que estamos recuperando espacios, encuentros presenciales, prácticas, lo espacial para los diseñadores escénicos es fundamental, entonces es muy lindo en ese punto
volver al aula, recuperar el trabajo grupal, pero no por eso tenemos que desechar todo lo que avanzamos en estos últimos años y estas últimas incorporaciones que, por las buenas o por las malas, apresuradamente o no, hemos podido incorporar. Yo quiero invitar ahora a nuestra tercera oradora, nuestra tercer profesional, diseñadora y realizadora de vestuario, licenciada en diseños de espectáculos de la Universidad de Palermo, profesora en la misma casa, en la Universidad de Palermo, desde hace varios años también, en la Facultad de Diseño y Comunicación. Además, es diseñadora de vestuario para cine, para teatro, para publicidad, para eventos, una todoterreno total y una gran profesional, Cecilia Gómez García. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo Bueno, estás? gracias a DEA por convocarme junto a esta gente tan grosa y a la UP también, que ya participo hace varios años en el Congreso. Eh, bueno, les cuento un poco la cátedra que tengo a cargo para que entiendan un poco cuáles son como mis preocupaciones como docente o en qué me interesa como poner el foco. Doy diseño de vestuario 1 para el cuarto año de diseño de indumentaria y textil de la Universidad de Palermo, por lo cual me encuentro con alumnas próximas a ser profesionales, diseñadoras de indumentaria, bien, que están a punto de arrancar sus primeras experiencias laborales y que vienen obviamente con un perfil mucho más industrial, de la moda y tal, y se encuentran con esta cátedra de vestuario, ¿bien? Donde tenemos un primer acercamiento al lenguaje escénico, al teatro y tal. Y además pertenezco a la Universidad de Palermo, que tiene también, como mencionaba Marcelo, cada institución tiene como su perfil de estudiante ideal, digamos, y tal. Bueno, también yo considero que dentro de nuestra casa tenemos como un perfil de egresado y tal. Y bueno, me pasa que el tema de la inserción laboral es como algo que me preocupa, sobre todo después de la pandemia, donde básicamente se cayeron como todos los paradigmas conocidos y de repente no sabemos bien para dónde va a disparar todo esto. Y bueno, básicamente lo que me pasa es que me encuentro con chicas que ninguna tienen experiencia laboral, bien que no saben cómo afrontar el trabajo, a quién ir a tocarle la puerta, bien, a dónde... Se encuentran que tienen un montón de formación, pero no saben cómo hacer el nexo con la profesión, bien, con finalmente el salir al mundo laboral. Y por un lado, algo que era como la consigna de lo que venía a hablar hoy, es la frustración que se genera, bien, en los alumnos de salir a una realidad laboral que no es la que esperaban o la que les mostraban en su formación, bien. Y sobre todo lo conecto también con algo que mencionaba Marcelo y Ale también, de esto de empezar a concebir el diseño de una manera más general y no tan particular enfocada al teatro, y sobre todo yo enseñándoles vestuario o diseño de corporalidades, de ficciones, de cuerpos ficcionales, a alumnas de indumentaria que no tienen ningún contacto con el teatro, que en muchos casos no les interesa y tal, pero darles herramientas para que puedan resolver igual personajes ficcionales que no necesariamente tengan que ser en el contexto de una obra de teatro como la entendemos, ¿bien? Bien, tengo acá como un punteo para no olvidarme de nada. Hay algo que me parece muy importante que falta en los contenidos, yo por lo menos en los contenidos que debería haber dentro de la facultad, que tiene que ver con el darle herramientas para la independencia laboral al alumno, ¿bien? Para que el alumno se pueda hacer sus propias oportunidades de trabajo, ¿bien? Y no siga como esta consigna de esperar que alguien lo llame o ir a tocarle la puerta a alguien para que le dé una oportunidad, ¿bien? Yo soy como muy partidaria de él, que es algo muy de Universidad de Palermo, también el tema del emprendedurismo, ¿bien? De la imagen personal, del marketing personal, del poder mostrar lo que uno está capacitado para hacer, ¿bien? Y también cuestiones que
en la facultad, por lo menos en mi formación, no sé, en las currículas del resto de las instituciones que representan los compañeros, no se suelen tocar cuestiones contractuales, impositivas, presupuestarias y tal, que forman parte de la realidad laboral y que después uno se encuentra, bien, y que falla al principio de su profesión, bien. No sé cómo, si eso está incorporado dentro de las currículas, que suele ser como algo quizás más frío, no tan del aspecto de lo creativo, de lo conceptual y tal, pero que son herramientas muy importantes y fundamentales para después poder salir a defender cuándo uno tiene que cobrar, bien, cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus limitaciones, sus derechos y tal. Bien. Digamos, algo que genera, ¿no? La frustración, por un lado lo veo en colegas que han estudiado conmigo y gente de la camada joven, es mucho abandono de la profesión, directamente decir, bueno, se terminan dedicando a otra cosa, bien, y a su vez otra cosa es que siento que empiezan a ser cooptados, digamos, como ciertos lugares donde podrían desarrollarse vestuaristas, iluminadores y escenógrafos, por gente que viene de otras profesiones, bien, como se hacía antiguamente cuando no existían las carreras, bien, pero que eso hace que no haya como un perfil de estudiante de qué es lo que el profesional tiene que saber o mínimamente tiene que responder y tal, y eso va en decremento de la profundidad, bien, o sí, digamos, de lo, ¿cómo decirlo de alguna manera? De la calidad de las producciones, bien. Y bueno, acá quería mencionar, por otro lado, algunas acciones o propuestas que me parece que pueden ayudar a cambiar esto. Por ejemplo, proyectos que impulsen la inserción laboral de diseñadores jóvenes, digo, que haya alguna especie de, llámese, pasantía o cupo dentro de, si hablamos únicamente de lo teatral, cierto cupo para diseñadores sub 30, por llamarlo de alguna forma, para poder abrir espacios donde los egresados puedan ejercer, bien. También, por otro lado, promover dentro de las carreras la comunicación entre, que eso es algo que en la Palermo se hacía, la comunicación entre las diferentes carreras, directores, actores, escenógrafos, iluminadores, vestuaristas y tal, para también que haya no solamente una educación en sí del vestuarista, del escenógrafo y tal, sino de los diseñadores, sino una educación de los directores, bien, de saber qué pedir, saber cuáles son las capacidades que tiene la persona con la que están trabajando, porque también me pasó que salís al mundo laboral y de repente estás formado de una manera y te enfrentás con un director que no sabe bien qué es lo que haces, bien qué te puede pedir, qué no, qué te corresponde, bien. Entonces también formar, por otro lado, a los directores, y también esos grupos de trabajo son los que efectivamente después salen al mundo laboral y generan, bien. Después algo que quería mencionar, que no sé si tiene mucho que ver con lo que vengo diciendo, pero que solemos evadir en el teatro y en la formación también el concepto de industria cultural, ¿bien? El concepto de industria cultural como que le solemos escapar, como esta cuestión que tiene que ver más con lo cinematográfico, que está muy estructurado y tal, y que me parece que es muy rico que empecemos como a incorporar esto desde lo teatral específicamente, porque nos permite pensar en organigramas de trabajo, bien, donde hay roles, donde hay jerarquías, esto donde tenemos derechos, limitaciones, responsabilidades y tal, modos mínimamente estándares de cómo se lleva a cabo un proceso de diseño, bien. Lo cual podrían decirme algunos, bueno, eso va en contra de digamos, la creatividad o el modo particular de cada uno, pero permite también organizar el trabajo bien y poner como cierto estándar, no sé, es mi opinión, pueden estar no de acuerdo. Pero bueno, básicamente eso, como la idea de industria cultural, empezar a plantear eso y empezar a preparar una industria donde nuestros alumnos después puedan participar y sepan cómo es, sepan cómo se organiza, bien, cómo se cobra en ese ambiente, bien. Y después, por otro lado, que me parece que tiene que ver también con el tema de la generación, las diferentes generaciones y tal, dar herramientas para que los alumnos puedan
diseñar la profesión del futuro, digo, que quizás nosotros no sabemos qué va a ser el diseño de un cuerpo el día de mañana. Por decirles un ejemplo cualquiera, digo, hoy estaba scrolleando Instagram, bien, porque es mi manera de consumir contenido hoy en día, que puede no ser la de mis colegas acá, y veía todo el tema del metaverso, bien, y la indumentaria digital para el metaverso, y digo, y quizás esto sea el mañana, entonces nosotros tenemos que formar en términos generales el diseño para que ellos puedan responder a esa necesidad del mañana, que quizás hoy nosotros no la tenemos, pero que ellos puedan el día de mañana decir, con las herramientas que me dieron, bien, tengo la capacidad de responder a esto, bien. Y de también darles esta independencia, por ejemplo, les comento un ejemplo de una egresada de la facultad que ahora está siendo asistente mía, y que en un momento estaba sin laburo, muy desesperada, buscando trabajo, mandando currículum por todos lados, y me dice, se me ocurrió escribirle a un futbolista muy famoso que tiene un grupo de eSport. eSports son los juegos, los grupos que se juntan a jugar videojuegos, que son muy conocidos. Dice, para hacerle el diseño de la camiseta del equipo de eSport. Y yo digo, claro, qué increíble, o sea, la alumna conectó un interés propio con una capacidad de ella como diseñadora y encontró un nuevo nicho. Digo, y eso es un poco lo que nosotros tenemos que fomentar, ¿bien? No enseñarles, bueno, a mí me dijeron que tengo que ir al teatro y que tengo que presentar mi carpeta así, 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 sino de una manera un poco más amplia también, ¿no? Bueno, eso, básicamente. Otra vez, gracias Ceci, otra vez las dicotomías, ¿no? Hay una enseñanza artística muy asociada a la enseñanza artística plástica, que casi les diría milenaria y que puedo hablar con conocimiento de causa familiar, del artista introspectivo que trabaja solo, que busca la generación del arte por el arte mismo y sin conexión incluso con el afuera, con sus propios tiempos, y la educación del artista escénico o del profesional escénico. Fíjense cómo tratamos de encontrar palabras que nos definan mejor. ¿Qué somos? Todavía es una pregunta que nos estamos haciendo. ADEA específicamente une profesiones escénicas con carreras muy dispares. La escenografía tiene cientos de años sobre la espalda, miles también si se quiere, tanto como el teatro. La iluminación escénica es mucho más moderna en cuanto a vestuario y escenografía, simplemente por cuestiones técnicas. Los primeros escritos sobre iluminación escénica datan del siglo XX, ¿sí? Más allá de antecedentes que podemos encontrar, y aquí tenemos a un especialista en historia que podría argumentar mucho mejor todo esto, pero video escénico e iluminación somos mucho más nobles, es decir, arrancamos desde bases distintas, aún así nos reconocemos en un espacio de trabajo, una forma de trabajo, y entendemos que va mucho más allá de una disciplina plástica, y la formación entonces también tiene que estar a la altura de eso. Esa es la verdadera pregunta desde la docencia. ¿Cómo formás? ¿Formamos artistas plásticos? ¿Formamos profesionales? ¿Formamos diseñadores como los del diseño gráfico? Bueno, creo que la respuesta un poco la estamos dando aquí en esta charla, pero hay que encontrar una manera específica. Si las especificidades son claramente eso, tenemos que encontrar la manera de enseñar y de educar o de capacitar a profesionales diseñadores escénicos. Tomaremos cosas válidas de un montón de otras carreras, pero no podemos copiar modelos que no se ajustan a nuestra realidad. Digo, entender a un diseñador fuera del ámbito laboral es erróneo, tan erróneo como lo es formar un profesional que tenga desconocimientos totales en las bases de composición, color, estéticas y todo el contenido teórico que también es súper importante que, que esté plasmado y que sea parte de nosotros los diseñadores. Para eso voy a invitar también a que se debe estar comiendo los labios y lo voy anotando un montón de cosas a nuestro querido Gonzalo Córdoba, que es iluminador y escenógrafo también, desde
bastantes años, menos de los que quiera admitir, en muchos géneros, ópera, teatro, danza, un reconocido profesional, pero además tiene una gran trayectoria docente. En estos momentos es docente de la Cátedra Proyectual 2 e Historia de la Iluminación de Espectáculos en la UNA, Universidad Nacional del Arte, y además es el presidente de ADEA, así que ya sabemos por qué es que lo convocamos, no es por ningún otro motivo, sino estábamos todos despedidos. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo les va? Bien, ¿y vos? Acá estamos, Esperamos acá estamos. ansiosos tu mirada crítica y disruptiva en esta No, charla. no, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué siempre me toca ese lugar? No, escuchaba un poco los planteos generales. En general creo que el tema más interesante es dialogar sobre las perspectivas que tenemos sobre cuáles son los problemas, ¿no? O sea, la evaluación del medio y cuáles son los problemas. Creo que ahí es donde de golpe creo que podríamos llegar a primeros acuerdos, quiero decir, establecer cuál es el problema. Al menos, y crear la pregunta. Escuchaba a Ceci y escuchaba a Marcelo y a Alejandra y hablan de dos cosas distintas. Entonces es genial, ¿no? Digo, por un lado decía, para algunos ese problema es escuchar al alumno, el problema en términos de docencia, y para Ceci es escuchar la industria, digamos, de alguna forma. Entonces digo, es como un lugar diferente donde se posiciona la pedagogía. Creo que todavía hay. El problema, me parece fuerte, que tiene el diseño como responsabilidad, o al menos que se le ha sumado, es que el diseño tiene que responder a una coyuntura del presente. Entonces yo creo que esa imposición es bastante novedosa en las artes escénicas. Porque en general la enseñanza estaba organizada y sigue organizada en esquemas clásicos de formación. Clásicos estamos hablando de principios del siglo XX. Entonces, que el diseño escénico tenga que preocuparse por las coyunturas es un fenómeno novedoso. Que tenga que preocuparse porque hay una práctica a la cual no está respondiendo es un fenómeno de la época. Que lo teatral como ícono cultural, ¿no? Como ícono cultural, que significa como objeto artístico que de alguna manera reunía objetos de diferentes áreas, y los atravesaba, ¿no? Diferentes formas de concebir el concepto de obra, y que ya no funcione más, es un problema de la época. Que el teatro enseñado ya no cubre todas las expectativas de formación ni de elaboración de obra. Entonces ahí yo creo que la pregunta que se empieza a deslizar es, primero, este desplazamiento del diseño escénico hacia las áreas más abstractas, más sistemáticas, más proyectuales del diseño escénico o real, ¿no? Citaba el caso que citaba Ceci, o los casos que tienen que ver un poco también con esto de pedagogías orientadas, ¿no? Las pedagogías orientadas subjetivamente no dejan de ser miradas novedosas, ¿no es cierto? Porque en un punto es una especie de interrelación entre el viejo maestro y la institución, ¿no? ¿Cómo individualizar la formación? La UNA, en ese sentido, no tiene un parámetro todavía clásico. Digamos, los profesores somos de diferentes generaciones, tenemos diferentes formaciones, los objetos con los que se trabaja tienen diferente efectividad. Creo que hay todo un sector de la cultura, al menos porteña, que sigue creando contenidos pedagógicos y productivos para un sector muy acotado de la práctica, ¿sí? Llámese teatro independiente, que se transformó, fue un ícono cultural del teatro. Pero ya no alcanza. A mí lo que más me resulta divertido de esta época es que ya no alcanza. Entonces todas las instituciones, ya con el teatro independiente, ¿no? Se le va a la gente. Porque el teatro independiente no es todo. Aparece el metaverso, aparece la performance, aparece el performance design en los lugares más modernos que la Argentina, aparece las prácticas en las cuales sociedades que no tuvieron relaciones espaciales sofisticadas, que yo países de Latinoamérica, desarrollan el espacio público, ¿no? Digamos, prácticas que todavía no se institucionalizan, no crecen, me parece, en esos términos. Entonces, yo creo que ahí hay como no sé si hay que ser modernos,
Lo que sí creo que hay que, digamos, lo nuevo creo que es la pregunta, lo nuevo es el problema de la efectividad. A mí lo que me gusta más, qué sé yo, destacar de lo que estaba escuchando es el problema, es la crisis, más que la... Porque de alguna manera la pandemia organizó los contenidos de otra manera y el lugar de escucha se construyó de otra forma y tuvo sus altas y sus bajas en función de esto. Insisto, creo que la idea de territorio y coyuntura en esto empiezan a asumir un compromiso y una importancia mayor, ¿sí? Creo que no puedo generalizar, no se puede generalizar. Creo que hay determinadas formas y lugares de constitución del saber que tienen particularidades que hoy más que nunca son diferentes a las que tenemos nosotros acá. Entonces, un modelo de pedagogía más que universalizar el diseño debería ver cómo arma un entramado de niveles que incluyan, lo cual me parece que esto es un pensamiento que es muy complejo, y más para el diseño escénico, que no tiene objetualidad económica inmediata en su matriz. Entonces, ¿cómo lográs que el diseño sea un diseño que transversalice prácticas, que atraviese territorios, que acepte disimilitudes? Digamos, es complejo, se viene un momento complejo en términos pedagógicos. Lo que sí yo sumaría a esta crítica es... Argentina, creo, en general tiene la gran capacidad de dar por superado etapas, sin que las etapas terminen de superarse a sí mismas. Tenemos una especie de suerte antropofágica, en la cual de alguna manera, antes de estar cocidos, nos comemos. Quiero decir, por millones de causas. Vivimos en un país que estamos todo el tiempo en alguna clase de riesgo, ¿no? De inestabilidad coyuntural, entonces tendemos a producir conclusiones generales y universales en un país que no logra agotar los problemas generados por esas decisiones. ¿Se entiende lo que quiero decir? Quiero decir, de alguna manera no llegamos a saturar los sistemas de producción, ¿no? En ese sentido, es un pensamiento más filosófico, ¿no? Todo que tiene que ver con cierta línea de filosofía de la técnica, ¿no? En la cual el desarrollo se da por saturación, ¿no? Por desequilibrio entre componentes de una sociedad productiva. Si de golpe la industria, la academia, las asociaciones y los sistemas operativos del oficio de alguna manera se desestabilizan, ¿sí? Va a haber un avance. Por alguna razón, las decadencias tienen que ver con una especie de meseta, de balance. O sea, que esto que vemos como crisis es una primera manera de establecer un problema en alguna de estas 4 áreas. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Cómo se produce el cambio? Es la pregunta. Y si el cambio es necesario, ¿sobre qué eje? Y si las 4 patas nosotros formamos parte del eje de la pedagogía, de alguna manera tenemos que operar sobre la industria, sobre el oficio y sobre la asociación. Es como que ya la pedagogía por sí, como campo independiente de reflexión sobre el conocimiento, no alcanza, ¿sí? Entonces, esto es un fenómeno novedoso para los que de alguna manera nacimos en el mundo del teatro independiente como forma total. Entonces nosotros primero estamos recreando hacia nosotros en un mundo en el cual aquello que nos formó ya nos satisface. Y ahora es ver cómo hacemos de este diseño un diseño útil. ¿Qué significa un diseño útil? ¿O qué significaría diseño útil? ¿O qué podría significar diseño útil dentro de un pensamiento académico? ¿Qué sé yo? Acá Cecilia habla de una especie de facilidad laboral, de encuentro laboral con la realidad, una especie de realidad, ¿no? Un tufillo idea de lo real. La idea de real, si la pensamos metafísicamente, imagínense, ¿no? Que justamente vinimos hablando, como decías vos, Ernesto, del arte, y qué sé yo, o sea, pura metafísica, y acá lo que está queriendo decir es realidad. Lo que quieren los jóvenes, aparentemente, es realidad, ¿no? Entonces estamos hablando de un paradigma distinto sobre el cual se coloca la pedagogía.
no es la ficción el lugar del encuentro, ¿sí? El encuentro del equipo, es la sociedad con su necesidad de producción industrial la que de alguna manera hace de lo escénico una metáfora de la sociedad. Entonces, ¿cómo construimos ahí esa pedagogía de un presente no ficcional, ¿no? En donde quizás ya no haya que explicar más arte, en donde quizás no haya que explicar solamente ética, quizás, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el gran desafío de los diseños de fines del siglo XX, ¿no? Desde Ulmen adelante hasta ahora, son las éticas más que las estéticas, ¿no? Digamos, hacia quién, cómo, quién es el sujeto del diseño, quién es el objeto del diseño, ¿no? Un poco lo decía Alejandra cuando habla del sujeto, ¿no? del alumno. ¿Qué es esto? ¿Entendés? ¿No? ¿Qué es quién es qué es lo que aprende? ¿No? De alguna manera, la línea de la continuidad histórica. Entonces, creo que ahí me parece que hay como preguntas abiertas que pueden ayudar a pensar el diseño escénico como una gran oportunidad. Yo en ese sentido soy un optimista total, pero creo que hay que desterrar regiones de la enseñanza, pero absolutas, ¿sí? Creo que hay que hacer grandes proyectualidades, economías, tendría que haber sociología, tendría que haber tecnología en niveles abstractos, ya digamos, la performance tiende a hacer eso, ¿no? Es genial, hace poco había salido un libro que me parece que es interesante como para reflexionar, ¿no? Hablando de la performance como las artes del tiempo, ¿no? Y yo miramos, y digo, nosotros somos arte del espacio, ¿no? Y de golpe, ¿en dónde estamos nosotros? ¿Qué hacemos? Nos caemos de la ruta. Entonces, digo, ¿cómo pensar esta nueva generación del tiempo, en donde está lo virtual, en donde está la sociedad, en donde están las formas que de alguna manera van a configurar el siglo XXI y el deseo del siglo XXI con las prácticas de la pedagogía que tenemos hoy? Un poco es eso, perdón si me extendí, pero bueno, era un poquito explicar esta idea. No, para nada, súper interesante. Es que vamos cruzando distintos ejes que tienen muchas cosas en común, pero nos permiten dilucidar un montón de cosas. Esto de el rol del docente o el rol de la escuela o la casa de estudios específicamente en cuanto a estos contenidos teóricos, yo no creo que tenga que ver con dar o no dar cierto contenido, sino por qué se llega a ese contenido. ¿Sí? La estructura del docente que tiene un conocimiento y lo baja como desde el monte del Olimpo del conocimiento hacia los estudiantes que son alumnos, que no lo saben, entonces les bajamos ese conocimiento, es absolutamente vetusto. No hay que desterrar ese conocimiento. Lo que está en todo caso tendríamos que revisar es por qué necesitamos saber eso. ¿Hacia dónde llegamos? Partir de un docente como guía en un proyecto, en el proyecto de la creatividad propia del estudiante, esto lo hablábamos entre nosotros cuando preparábamos la charla y había surgido también, y me interesa traerlo para escucharlos a los disertantes, pero poner al profe en situación de guía en la creatividad del propio estudiante, del propio cursante, y que su inquietud es la que nos lleve a los grandes popes del arte o las grandes estructuras teóricas o esos conocimientos que están ahí, que son absolutamente válidos per se. Marcelo, Ale, ¿qué les parece? Lo escuchamos, Valiente, lo escuchamos. Sí, me parece que lo escuchaba, es interesantísimo lo que yo les escucho porque me parece que lo que plantea Gonzalo va a la médula del problema, que es entonces, que sirve, digamos, como respuesta a muchos de los que fueron diciendo Alejandro, Cecilia, que es cómo generamos en realidad capacidades en el sujeto, en el estudiante, en el formado, en el futuro, los futuros profesionales, capacidades obviamente autónomas que vayan más allá de lo que hasta acá se entendió por autonomía, que era enseñarles pericias y que las dominen y que se inserten en un mercado, un nicho de mercado. Obviamente todo lo que acabamos de escuchar tiene que ver con una lectura que creo que coincidimos
sobre la caída de los direccionamientos en líneas de prestigio, donde habían, digo yo, líneas de prestigio porque cuando me formé yo y como nos formamos muchos en una Argentina que se recuperaba de dictaduras, entonces era todo muy precario, muy instintivo, se buscaba, también es una característica muy americana, muy hispanoamericana, muy dependiente de factores y prestigios culturales externos. Esta lectura de buscar lo que me resulta, digo prestigio por aludir a aquello que yo elevo y considero que es una meta formativa y una meta laboral y una inserción en una sociedad, en una industria, etcétera, lo cual a uno ya le dan ganas de dormir la siesta antes de terminar la oración, porque es algo extremadamente tedioso para nosotros docentes que venimos de aquello. Se imaginan lo que es para alguien que, como dice Cecilia, un estudiante que tiene unas problemáticas de subsistencia profesional inmediata que no lo vuelvan loca o que no lo vuelvan esquizoide, de decir, bueno, a mí me dieron una formación que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo, o que poco me sirve, o que no me ha quedado claro cómo la puedo aplicar en lo que está sucediendo en términos de realidad social. Pero lo interesante es que me parece que el ejemplo que puso Cecilia me pareció fascinante de esta empresa de gamers y una persona que descubre que está lo suficientemente instruida en una capacidad que es en todo caso la indagación sobre las nuevas moléculas de industrias que existen. Porque es como si hubiera habido un estallido, o estuviera sucediendo un estallido donde la individuación en las perspectivas de generación de industria empezar a alcanzar directamente a iniciativas personales. Tenemos medios, los medios, digamos, de conectividad, que generan esto, las posibilidades de que personas, individuos, generen propuestas digamos, de campos que podríamos decir, sí, esto es una nueva industria, que si el metaverso, también me dirán, no, pero el metaverso no es precisamente la creación de un individuo, es todo un pedazo de mega emprendimiento de múltiples industrias, pero sí, al mismo tiempo, implica por lo menos un síntoma de la época, que es lo que alguna vez fue la era de los inventores, en que las personas pensaban en inventar ellas cosas y transformar a la sociedad a partir de su invento. Esta fantasía, si se quiere, pero que es una perspectiva muy real en el sujeto, muy subjetiva, y que implicaba empeños, empujes y generación de un paisaje social posible, de alguna manera aparece también en esta época. Es decir, la fantasía, que por ahí pueden llegar a ser en muchos casos fantasías dislocadas, pero ahí en el caso de lo que cuenta Cecilia, de dislocado no tiene nada, es una capacidad de análisis, de observación y de olfato para ver cómo se puede insertar las pericias, los intereses personales, los gustos, con lo que son requerimientos que tiene que descubrirlos la persona. Acá ya no hay una instrucción que venga de un máster en que te digan, mira, bueno, entonces lo que sucede es que hay un campo nuevo, o sea, ese tratamiento como si fuera el programa de las finanzas de la mañana, donde se puede invertir y donde no, que hay una persona que lo estudia o un grupo que lo estudia y te lo informan. Acá hay una contramarcha en ese sentido, y hay una desconfianza interesante, saludable, en esto de tengo que ser un sujeto pasivo, efecto de lo que el medio genera, y en función de eso ver cómo me convocan o cómo logro que me convoquen a esta cuestión, un término bien usado en este caso, el emprendedurismo que decía Cecilia, en términos personales, por lo menos en cuanto a iniciativas. Uno lo puede llegar a traducir a iniciativas de indagación. Eso es uno de los objetivos que me parece que empiezan a aparecer como necesidades en nuestras escuelas, y al mismo tiempo, por supuesto que nos resulta abrumador digamos, algo que parece que es, uy, pero con semejante estallido, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué enseñamos? ¿Qué terminamos explicando? Allá, ¿por dónde queda
la capacitación en el campo de la realización escenográfica y la pintura de telones. Han desaparecido completamente, no sirve para nada, eso es una locura museológica del pasado. O, en realidad, y esto aludo a algo que tiene que ver con una de las perspectivas con las que estamos trabajando en EMAD y que nos genera incluso cruces interesantes y disparidades de análisis entre distintas carreras de EMAD, porque lo que decía Alejandra hoy, Cecilia, aludía a cómo lograr, digamos, interacción entre carreras, porque también generan lecturas más, digamos, más panorámicas, para el educando. Y en EMAD sí tenemos algo que es muy característico de la tecnicatura de escenografía, que es el trabajo continuo en interrelación con la tecnicatura de puesta en escena. Mutuamente. Es un casamiento que se imagina que, como todo matrimonio de armonioso, tiene mucho, ha habido épocas armoniosas de las que se habla. No, pero es intenso y obviamente cada uno de esos dos, digamos, cascos de este catamarán, a veces está uno más inclinado para un lado, para el otro, y aquí aparece de vuelta esa dependencia que decimos con el teatro, porque puesta en escena forma puestistas teatrales, esencialmente. Después, si con mayor incidencia sobre los antecedentes del teatro independiente, si con lo performático, etcétera, ya es otra cuestión. Pero esa determinación que estamos también poniendo en tela de juicio como única dirección en la EMAD, digamos en la tecnicatura de escenografía, al mismo tiempo genera también cruces muy interesantes, porque puesta en escena inevitablemente va a plantear prerrogativas sobre líneas de trabajo y las respuestas, o sea, cómo postularle al estudiante de escenografía una subordinación innecesaria a postulados del puestista, ya que la tradición de la puesta en escena demanda la causatividad de un sujeto por sobre otros, que dice, bueno, esto es, llámese puestista, llámese incluso productor, tengo esta obra, la escribí, la encontré tirada en el asiento de un taxi, no importa, tengo un material y partimos de ese material generador, una dramaturgia originaria, un chiste cordobés puesto en escena o Ibsen, lo que sea. Pero esa unidireccionalidad tradicional de la que tanto desconfiamos en estos momentos no deja de existir y no tiene por qué dejar de existir. El tema es obviamente el crecimiento. ¿Cómo le planteábamos nosotros desde escenografía a puesta en escena esa cuestión de perspectivas de crecimiento que no fueran restrictivas para el estudiante de escenografía, que, bueno, tiene que estar obviamente subordinado primero a las prerrogativas y a las iniciativas absolutas de un director o directora, pero encima subordinado a problemáticas coyunturales como principalmente las de producción y o sea, los medios de producción y los problemas coyunturales de la peste, los bombardeos, lo que caiga, todos los años una desgracia distinta. Entonces, el problema, y me parece que yo lo pongo más que como problema, como un posible énfasis, estaba en realidad, por supuesto, hablamos todo el tiempo de individuos, entonces lo molecular acá sería, o tal vez ya más molar, es la formación de los equipos y el concepto de la conexión y la capacidad de lectura para generar conexiones en el sujeto, independientemente de lo que los campos formativos le hayan predeterminado. Es decir, sabemos, por ejemplo, por tomar un ejemplo simple, que un equipo de puesta en escena básico para nosotros en EMAD no es solamente el puestista o la puestista, sino su diseñador o diseñadora de espacio y su vestuarista. Eso es un equipo básico. Así se hace un trabajo interdisciplinario en tercer año, que es el último año de escenografía. Básicamente son 3 personas, ni siquiera son 2. Vestuario, diseño del espacio escénico y diseño de la puesta. Con lo cual todo también empieza a ser remitido al concepto de que también la puesta es un diseño. Es diseño. Entonces, ¿cómo confrontar esas necesidades del individuo, del sujeto, o de esas moléculas, de esos microequipos, con, por eso, las para mí despreciables líneas de prestigio que nos han dominado la cabeza durante décadas? Bueno, enfatizando que en realidad
el único, por ejemplo, el único parámetro estético, no, de hecho no hay parámetros estéticos en la formación de escenografía, no hay parámetros estéticos, son parámetros sobre medios de producción, medios y posibilidades y recursos de producción disponibles. Lo que plantea el equipo, no importa a qué pertenezca, podría ser una moralidad medieval o podría llegar a ser algo de carácter performático, no importa el problema, porque eso ya nace del equipo, de una lectura múltiple, compatible con esto que estamos diciendo, una lectura múltiple interna, con lo que dice Cecilia, por ejemplo, es decir, la persona conectada con un fenómeno de producción determinado genera respuestas que a su vez atraen desde ese fenómeno a la persona. Es decir, puede ser convocada, sea para hacer las camisetas de un equipo de gamers o vaya a saber qué otra industria, microindustria descubra en la marcha. Eso es lo que nosotros traducimos en lo que el equipo genere como horizonte, va a tener que chocar con el único determinante, que no es poca cosa, una gran obstrucción, que es la verdaderamente generadora, a nuestro juicio, de la estética, que es las obstrucciones de los medios de producción disponibles. Y eso es todo. Claro. Eso es, digamos, si el medio, o sea, a partir de ahí, si es para el metaverso, si es para la vertiente escénica más antigua, basada en la producción, Rothenberg trae una obra de Europa y dice vamos a llamar a fulano para que la haga, o si es para una fiesta regional dentro de una vertiente mucho más etnográfica, porque tienen que ver hasta con las regiones y las agendas de los sectores de las regiones. Muchos de nuestros oyentes acá tienen su provincia, su ciudad de origen o su país de origen, y dice, mucho de lo que están hablando acá, no sé qué tanto se aplica en lo que está pasando, no sé, en Cali, o cómo se inserta, o su propia multiplicidad cada uno de esos sectores. Bueno, era aludir un poquitito a eso, y acotar una cosita, miren, nosotros, porque yo hablé de cómo se trabaja, y nunca termino diciendo dónde se trabaja o en qué específicamente se resuelve cierta dicotomía, que era lo que atacaba Alejandra hoy cuando decía, en la Escuela Malarro hay un cambio que se está dando, donde estamos revisando esto de primero o te explicamos el diseño o trabajamos enfatizando sobre el diseño, la realización es algo abarcable a posteriori, porque de alguna manera el diseño te determina esa línea. En realidad nosotros en escenografía, de hecho ya lo sabe Alejandra porque ha participado en algunos concursos docentes dentro de EMAD, y ha notado, bueno, seguramente habrás notado, hay un énfasis, digamos, sobre, de vuelta, otra forma de catamarán en todo esto, por otro lado, que es romper una dicotomía clásica que es o diseño o realización. Formamos diseñadores por un lado, realizadores por el otro. Hay prestigiosos escenógrafos de décadas que han dirigido teatros oficiales en el área técnica que nos han planteado muchas veces, es decir, miren, fórmense como diseñadores, la realización es algo que le pertenece a otras personas y uno supervisa la realización. Y nosotros reflexionamos sobre la idea, esto es exclusivo solo de EMAD, no digo que sea aplicable en todos los criterios, pero que sí ayuda a perfilar al estudiante y al ingresante, que es, bueno, hasta qué punto la pericia realizativa es ajena al diseño, a la preconcepción de diseño. En tanto, si es pericia, no si solo hago una experiencia de contacto, sino si alcanzó el índice de pericia, nosotros sospechamos bastante que es, y lo hemos comprobado en varias oportunidades, que es un gran determinante de las perspectivas de generación de líneas estéticas, es decir, de diseño. Las posibilidades del conocimiento intrínseco de los medios y de las condiciones de la materialización, sobre todo en un tipo de profesional que le encanta materializar, le encanta tener un cuerpo, tener manos, tener, digamos, ejecución concreta, ya sea en lo que sea, en vestuario, en pintura, en retorcer materiales utilizando una pistola de calor. Hay una visceralidad en la acción de los diseñadores, digamos, escénicos, que muchas veces se completa cuando hay, digamos, hay una apropiación de las posibilidades de lo que sus manos pueden hacer ejecutando. Y eso es un predeterminante también de las perspectivas del diseño.
así lo entendemos nosotros un poco en EMAD, o estamos probándolo más que nada, con múltiples resultados. Ya lo veremos si algún día se puede compendiar en algo específico. Bueno, Siempre. El camino de la docencia siempre es dinámico y se va aprendiendo sobre la marcha y se van modificando cosas sobre la marcha y si algo tiene es que los ciclos se van cumpliendo y se van repitiendo y se van trasladando, entonces siempre se puede movilizar. A veces uno no entiende por qué la docencia, que es algo tan dinámico en cuanto a su público, todo el tiempo nos están cambiando los grupos de trabajo con sus dinámicas diferentes, a veces uno se resiste en mantener fórmulas y sobre todo en la educación escénica, donde está recontra claro, y por lo menos en esta charla lo venimos dejando en claro, la enseñanza de la fórmula no nos lleva a ningún lado, porque no es aplicable a otras realidades. Alejandra, te veía ahí muy pensativa y como con ganas de aportar sobre esto. Sí, un poco. Lo escuchaba Marce y yo, bueno, quizás no me expliqué bien. Nosotros también hacemos realización, de hecho los formamos en realización, tienen taller, materializan. El último año de nuestra carrera cruza hasta hace unos años con la Escuela de Arte Dramático de Mar del Plata y con otras producciones y generan sus propias producciones materializando. Pero el énfasis sí está puesto en el diseño. En este caso, bueno, no es que desechamos uno y nos quedamos con la otra, pero sí formamos más diseñadores que realizadores, aunque nuestros diseñadores hagan realización dentro de la carrera. Yo lo vi cuando, bueno, Marcelo me invitó a estar en los concursos de algunas de las materias de MAD, que, bueno, me pareció fantástica la formación que ellos tienen. Nosotros no llegamos nunca a eso desde la realización, pero bueno, por esto, porque vamos más a lo conceptual. Y algo que un poco me preocupa en cuanto a cómo nosotros encaramos pedagógicamente el planteo de esta capacitación, viste, educar no me suena el educador, me parece más que somos guías que vamos acompañando, quizás un poco aplicando desde la experiencia que uno pudo transitar, porque ya ni siquiera la educación que tuvimos o la formación que tuvimos es actual. Yo, bueno, egresé hace muchos años, en el 86, imagínense que hay un abismo con lo que hoy se está enseñando también. Y me parece que tenemos que prestar como mucha atención de qué estamos haciendo como formación, porque si bien me parece bárbaro lo que dice Ceci y todos en algún momento hicimos algo que sale de lo escénico, a mí me preocupa estar formando diseñadores que puedan parecerse al diseñador industrial. Yo creo que nosotros tenemos que formar diseñadores escénicos y en consecuencia trabajar dentro de nuestras disciplinas, que luego en el camino y en la profesión y en la aplicación todos hemos hecho otras cosas. Pero bueno, nuestro diseño corresponde muy bien, como decía Marcelo, estamos casi siempre trabajando en función de un texto, una temática, un determinante preexistente, un guión para cine o para medios audiovisuales, pero no somos diseñadores abstractos, que no somos el realizador de artes plásticas que se sienta ante un lienzo y pinta. Yo le digo muchas veces a los alumnos, digo, el boceto nuestro no tiene tanta diferencia de lo que ocurre en una obra plástica exclusivamente. Sí, la diferencia la tiene lo que yo estoy reflejando con esto, que estoy narrando con esto, que esto es realizable, que lo puedo materializar, que responde a una espacialidad. No quiero olvidarme de eso, desde la formación en artes escénicas. Todos hicimos, yo hice publicidad, hice vidrieras, bueno, en la vida y en el transcurrir y en el trabajar hicimos de todo, pero creo que como formadores en artes escénicas tenemos la responsabilidad, como bien decían los compañeros, como decían todos, de responder a lo conceptual. No digo que el diseño de algo que esté fuera de la escena no sea también conceptual, pero no responde a las mismas digamos, a los mismos caminos, al mismo análisis que nosotros hacemos. Creo que por ese lado querría poner más énfasis en que somos
estamos hablando de pedagogía en la ciencia, en las artes escénicas, fundamentalmente, ¿no? Que pasa por ahí la diferencia con el diseñador industrial, que por supuesto tiene muchas más sapiencias que nosotros y maneja muchos más programas que nosotros. Y bueno, creo que ahí es donde a mí me gustaría como remarcar un poco. Y en cuanto al rol nuestro como docentes, yo creo que simplemente es de acompañamiento. Un poco surgió el otro día en un club ADEA, que estábamos ahí, que estuvo Gonzalo también, hablando de hasta dónde trabajamos con el alumno para disparar su creatividad. Ponemos límites presupuestarios, no los ponemos, los dejamos crear libremente. Yo comento como me gusta a mí, que no tiene por qué ser la realidad, ni estar bien o estar mal, pero sí como yo me manejo con mis alumnos, yo los dejo crear sin absolutamente ninguna limitación, porque yo no quiero que el límite externo condicione el diseño. Luego, sí, hacemos una bajada quizás a la realidad y planteándolo como una puesta en escena concreta, con un presupuesto determinado, hacemos una síntesis de esa producción. Pero también a la hora de crear estos diseñadores escénicos, a mí personalmente no me gusta trabajar desde el vamos con la limitación. Entonces, me parece que la limitación es un condicionante externo muy fuerte para el diseño cuando uno piensa que tiene solamente que llegar a determinado gasto de producción, por ejemplo, Argentina, distintos tipos de teatro, como decíamos, el comercial, el oficial, el independiente, bueno, son las grandes diferencias, pero creo que como formadores tenemos, o como acompañantes de esa formación, tenemos esta responsabilidad, ¿no? Generar en ellos la mayor posibilidad de creación, no estableciendo límites desde el vamos, aunque después los bajemos a los límites. Creo que es fundamentalmente eso, estamos medio justos de tiempo ya, no quiero extenderme mucho más, pero por sobre todo eso, ¿no? Diferenciar el diseñador o el diseñador escénico y reconocernos como acompañantes del proceso creativo. No me gusta ni siquiera decir guía, quizás ayudarlos desde la experiencia de lo visto, lo vivido, ni siquiera de lo propio, ¿no? Lo referencial, ¿no? De acompañarlos quizás en esto, dándoles resoluciones o herramientas para que ellos pudieran materializar de una u de otra manera, pero simplemente eso. Creo que tenemos que estar ahí. Y esto que se planteaba de este nuevo estadio en el que nosotros estamos, siempre, ¿no? Las crisis terminan llevando un tiempo y este tiempo conduce a una nueva forma y a una solución de esto. Estamos transitando la crisis, no hay ninguna duda, y es todo un ir hacia atrás y hacia adelante permanente en ver cómo rearmamos. Mis alumnos se ríen porque, bueno, yo todos los años, por supuesto, reformulo los programas porque soy absolutamente inquieta y muy disconforme siempre con, con lo planteado. Entonces digo, creo que en eso está lo interesante, ¿no? Rever permanentemente lo que estamos haciendo, aprender del nuevo grupo, qué nos dejó, ver qué faltó, cómo podemos acompañar de una mejor manera. Bueno, eso para que puedan seguir hablando los compañeros que estamos justitos de tiempo. Está muy bien, y además esa conciencia de la docente y de la práctica escénica del deadline y el tiempo siempre en la cabeza de terminar el concepto antes de que me termine la clase. Tal cual. Un poco ya cerrando la charla, pensábamos desde qué se puede aportar y qué puede aportar ADEA desde este lugar y desde nuestro lugar y cómo hacerlo no solo parte desde los docentes o desde las casas educativas. Y aquí con Gonzalo les queremos hacer un convite y un poco también es una presentación oficial y gran exclusiva que tenemos para el Congreso Tendencia, que tenemos una gran novedad para la que invito a Gonzalo desde ADEA a un convite que tenemos para un gran proyecto para el año que viene. Gonzalo. En fin, así como viene. Sin pompa ni... No, estamos organizando un congreso ADEA está organizando un congreso para el año que viene, para abril del año que viene, en el cual está poniendo énfasis en los ejes justamente pedagógicos, la profesión y el entorno de producción de la profesión, y la pedagogía, que es en este caso lo que es uno de los grandes temas y grandes patas de esto, implican reflexionar en muchos ámbitos de la práctica.
Entonces lo estamos invitando un poquito a generar, vamos a generar de acá al Congreso laboratorios, lugares de encuentro. Bueno, recién Ale citó al club, digamos, estamos en ADEA armando como regiones de la charla para ir creciendo en un cuerpo de material crítico sobre pedagogía que sea contundente, para llegar el año que viene con publicación, con exposición, con cotejar lo que pasa en otros países, en fin, con hacer crecer un poco los problemas y las soluciones y pensar la pedagogía de manera un poquito más amplia, ¿sí? Más amplia, que creo que es el desafío que se viene. Pero bueno, un poco eso Ernest, es invitarlos a todos, a todas y todos, a que de alguna manera forman parte de este congreso que se viene. Totalmente, Eso. falta un año para ello, ya se irán enterando, por supuesto, esto es simplemente una exclusiva a la que ustedes pudieron acceder, pero obviamente desde todos los medios y desde la asociación vamos a ir informándoles y comunicándoles, pero ya está planteada la idea y sobre eso estamos trabajando en la asociación. Estoy leyendo en el chat, hay mucha gente que adhiere a las cosas que decimos, estaba esperando que nos tiraran con cosas, pero por ahora parece que es toda gente decente y adhiere. La leo por aquí a Maide, que está de acuerdo con lo que decía Alejandra, de no perder el énfasis de la formación de diseñadores escénicos. También por ahí sí Inés Castro, que nos felicitaba porque le parecían muy interesantes los planteos. Están planteados ahí. Yo les agradezco a todos que hayan estado súper atentos. Desde ya la asociación está abierta no solo a los profesionales, ¿sí? Obviamente que todos los profesionales del país están y de alguna manera están debajo del paraguas de ADEA, pero participar es lo que nos hace grandes, entonces los invitamos a acercarse. Pero además tenemos socios adherentes, tenemos socios estudiantes, hay lugar para todos los integrantes del diseño escénico en todas sus formas y los aledaños, los investigadores, los profesores, los estudiantes, todos los que alguna vez fuimos, somos y o seremos parte de la escena argentina también. Son parte de la asociación, así que ahí los estamos esperando. Queda el convite, nuestra página web es adeaescénicos.com, nos pueden encontrar en cualquiera de las redes con esa misma sigla, Instagram, Facebook, Twitter, estamos por todos lados, somos poquitos y hacemos mucho ruido, poquitos dentro de lo que es el nicho, porque en realidad es una asociación que ha crecido un montón, mucho más de lo que nos imaginábamos los fundadores hace seguramente 7, 8 años atrás, cuando recién empezábamos a juntarnos. Pero este tipo de charlas, tanto la de aquí como la del Congreso y todas estas producciones, creo que nos acercan, rompen barreras, nos ayudan a vernos las caras, a escucharnos, a escuchar ideas iguales, distintas, parecidas o no, y me parece que siempre eso es productivo. Así que desde ya el agradecimiento a todas las personas que estuvieron escuchando tan atentamente durante todo este tiempo. Si alguno quiere agregar alguna cosita más, Ceci, Ale, Marcelo, Gonzalo, agradecimiento inconmensurable por haber cedido su tiempo, no solo hoy, sino en todas las preparaciones para esta hermosa charla, y gracias a la Universidad de Palermo, como siempre, por darnos este hermoso espacio de debate. Hay una pregunta que formuló aquí Marcelo, dice, su preocupación es que si el modelo educativo se centra en las producciones de teatro independiente o autogestión, ¿qué pasa con la formación cuando el profesional debe cruzar hacia otros modelos? Digo, me tomo este minuto, podemos responder cualquiera que nosotros claro, tengamos claro. opinión. Tendrá que ser en segundos, pero nos queda todavía unos minutos de charla hasta y media. Marcelo, bueno, y yo desde la opinión mía, es que justamente por ahí hemos omitido de referirnos a lo que son las perspectivas cuando uno mira más hacia la dirección de arte. Hay materias, qué sé yo, en distintas carreras tenemos materias vinculadas a la dirección de arte o al teatro
o en los ámbitos de producción, incluso más comerciales. De ahí que cuando se habla de, por ejemplo, el campo de la realización, yo bromeaba hoy con la pintura de telones, si bien hoy en día un telón es más práctico mandarlo a sublimar que pintarlo, pero que tienen que ver con abarcar el diseño de los grandes escenarios o diseños tal vez más tradicionales. Eso es una parte por ahí de lo que pueda servir de respuesta a lo que pregunta Marcelo. Lo que nos preocupa es lo nuevo. O sea, no nos preocupa tanto cómo enseñarle a hacer una gigantografía a una persona. Eso es lo que más fácilmente nos sale por ahí en las distintas carreras. Pero al mismo tiempo, y a estar más atentos a lo que es producción en el ámbito oficial, producción, como lo que decía un poco Cecilia, bueno, ¿qué hacen? Salen a buscar trabajo o a presentarse en el San Martín, en el Cervantes, en el Colón o lo que sea, o en productoras de cine. Y sí, por ahí eso ya se había asimilado. Ya se hablaba de eso desde hace años en estas carreras y se pensó muchas veces así. Pero lo que más nos estuvo preocupando, me parece, en esta charla es en realidad lo que aparece, los intersticios de lo nuevo. De lo que puedo responder desde acá, no sé qué otras opiniones hay sobre esa pregunta. Sí, clarísimo, clarísimo. Totalmente. Es también la idea de incorporar siempre, nunca negar, nunca sacar, nunca quitar información, sino qué es lo que está faltando, qué es lo que siempre repensar qué es lo que nos está faltando, tanto desde la expectativa de los estudiantes como desde la mirada propia de los docentes. Es decir, bueno, ¿dónde estamos haciendo agua? ¿Dónde tenemos que reforzar? Un poco esta idea de cómo capacitar a la gente no solo para el universo que yo conozco, sino para el universo que está por venir. ¿Cómo capacito yo a una persona en algo que yo no trabajo o que a mí no se me está ocurriendo porque no es la realidad? Es un poco combatir con esta idea de que a nosotros nos formaron para otro mundo, no para el de hoy, y nosotros estamos formando para el de mañana. Un poco correr la liebre desde atrás, pero con un poco de imaginación yo creo que se puede. Acá nos están mandando saludos desde Cartagena, Colombia. Muchas gracias. Bueno, Proyecto San Francisco, firma acá. Agradecidos nosotros también con tu participación, por favor. Bueno, señores, señoritas, ha sido un placer formar parte de esto. Les agradezco nuevamente. Lo mismo a todas las personas que estuvieron súper atentas. Siguen con la continuidad del Congreso Tendencias. Después van a poder encontrar estas charlas también subidas al canal de YouTube de la Universidad de Palermo, del Congreso Tendencias, y obviamente las replicaremos en el canal de YouTube de ADEA, para el cual también están invitados a suscribirse. Ahí nos dejó, por supuesto, muy atento Alejandro, todos los links en el chat también para que puedan continuar con esto. Si estamos todos de acuerdo y les parece, damos por cerrado este panel súper interesante. Muchas gracias. Gracias por las invitaciones. Gracias por la invitación. Chao, hasta luego. Chao. Gracias a todos. Chao.